Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a hablar vamos a tener un segundo conversatorio sobre la lectura en inglés que se llama The Problem of Social Cost. Em, los integrantes de mi grupo son Lady Claudio, Luis Puma, Sofía Loaiza y quienes habla Diana Sosa. Le doy pase a mi compañero. Me gustaría empezar hablando acerca de las externalidades, de cómo podrían ser beneficiosas o también perjudiciales, ya sea para una empresa o para una comunidad. Planteándome la pregunta, cuando el negocio es dañino, tiene que pagar por los costos. Yo lo explicaría a través de un ejemplo, como es el caso del ganado extraviado que destruye los cultivos que crecen en las tierras vecinas, que es de referencia a una externalidad negativa, ya que el sistema de precios con responsabilidad por daños, por ejemplo, en el caso ya mencionado, el sistema de precios, si funcionara sin problemas, la reducción del valor de la producción en otros lugares se tendrá en cuenta a través del cálculo del costo adicional. Esto se podría hacer hincapié a los costos de transacción en el mercado, ya que para llevar una transacción de mercado es necesario cubrir con quién se desea tratar, también es necesario informar a la persona qué se desean negociar y en qué condiciones se quiere llevar a cabo la negociación, ya que los costos de transacción son a menudo extremadamente costosos, al menos lo suficientemente costosos para impedir muchas transacciones que llevarían a cabo en un mundo, en un sistema de precios que funcionara sin un costo. Me gustaría también sobre todo resaltar la relevancia de este artículo de The Problem of Social Cost, que es el problema de costo social, que se ha mostrado realmente como bastante influyente y que se puede decir se basa en ambas disciplinas, ¿no? Como en la economía y el derecho también. Y sobre todo su importancia radica en la presentación que hacen sobre el teorema de Coase, creo que se pronuncia así, que es sobre todo una contribución, podría llamarse innovadora, que desafía las convenciones establecidas, ¿no? Y que ha transformado de cierta manera eh, cómo podemos comprender y abordar problemas relacionados con los costos sociales y las externalidades, que era lo que ya estaba mencionando mi compañera. En cuanto al teorema de Coase, como un propuesto o como una regla o base, se puede decir que introduce un concepto poco radical, o mejor dicho, bastante radical, en donde la idea de que la negociación privada entre partes afectadas puede conducir a resultados eficientes y que incluso en presencia de externalidades, esta noción va en contra del paradigma económico tradicional que aboga por, sobre todo, la intervención gubernamental como una solución para poder corregir las fallas del mercado que están de cierta manera relacionadas con los sociales. Mm, la información que podemos tener acerca de lo que se afirma de que la asignación inicial de los derechos de propiedad no determina necesariamente el resultado eficiente y añade una capa adicional de complejidad a todo esto que se presenta dentro de la lectura y sobre todo da una sofisticación de comprensión a las interacciones económicas y legales. Em, Otra importancia o relevancia habla también sobre la significancia de este artículo en su capacidad para poder cuestionar y modelar el pensamiento convencional en economía y derecho, el poder desafiar la suposición de que la intervención estatal es la única solución viable, ya de por sí agranda o profundiza más el teorema de Coase, que ha estimulado un debate intelectual y ha inspirado nuevas líneas de investigación, ¿no? Además, su influencia sobre todo se extiende más allá de los fines académicos, que nos lleva a la práctica y formulación de políticas en el mundo real. Este artículo para mí ha generado como una cascada de repercusiones en la que la literatura académica, podríamos decirlo,
se ve evidenciada por su amplia citación. Sobre todo, lo que me llama la atención es la difusión de las ideas presentadas en The Problem of Social Cost, porque ha afectado la orientación de la investigación tanto de economía como del derecho, y que esto también está sirviendo como un faro para poder nosotros los estudiantes y profesionales de manera por igual podamos indagar, y que esta transformación ha inducido en la comprensión sobre todo de las externalidades y de la eficiencia de los mercados como un papel final en la evolución de estas disciplinas, ¿no? Pero bueno, en resumen sobre lo que estaba mencionando es que en Tapalonfell Coast se radica sobre todo la capacidad para poder desafiar estos pensamientos, y su influencia se denota como perdurable, ya que esto da pie a nuevas investigaciones y prácticas en el mundo real, sobre todo con la intersección entre estas dos disciplinas. Bien, continuando con lo que mis compañeras han estado mencionando, quisiera retroceder un poquito hasta lo que mencionó Lady, que es sobre las externalidades, que estas pueden ser positivas o negativas, creo que eso ya todos lo sabemos. Pero estas, y bueno, creo que estas, mejor dicho, pueden afectar no solamente a nosotros, a personas naturales, sino también a las empresas como tal. Y como no solamente lo mencionamos en el curso, sino también en otro, como finanzas públicas, que se habla mucho sobre estas políticas para poner impuestos o subsidios a este tipo de prácticas que hacen las empresas. Me parece muy interesante la parte en cómo siempre lo han mencionado los profesores del límite que se tiene entre lo malo, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes considerar como malo? Tiene un límite entre lo que termina tu libertad y empieza la de la otra persona, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, en clase, no sé si en clase o en algún curso mencionaron este ejemplo sobre el fumar cigarro, ¿no? Esta es una externalidad negativa para otra persona, porque el humo del cigarro afecta a otra persona y puede hacerle daño de manera indirecta, pero le estás haciendo un daño. Entonces, ¿de qué forma tú le pagas a esa persona por la salud que está perdiendo por haber inhalado el humo del cigarro? Entonces, me parece muy interesante esta frase que dicen mucho, que es donde termina tu libertad empieza la de la otra, y cómo tú le puedes contribuir a la otra persona por este daño que le estás causando. Entonces es inherente saber que nosotros todos sufrimos externalidades y todos también podemos provocar externalidades, pero ahí es donde viene de qué manera afecta a la otra persona y de qué manera se le retribuye a la otra persona, especialmente esas externalidades negativas, ¿no? O sea, como lo mencionó el texto un poco al inicio, se menciona también sobre el ganadero que él tiene tiene una externalidad negativa al agricultor, ¿no? Pero el agricultor como que no le cobra esta externalidad negativa que le está haciendo porque le está haciendo daño, porque asume el ganadero que el mercado le va a pagar dicha externalidad negativa. Entonces como que se deslinda de su responsabilidad del pago que le tiene que hacer por el daño que le ha causado. Entonces, el autor indaga un poco más en esta responsabilidad y en esta fijación de precios que se tiene que hacer para poder hacer responsable a la persona que realiza esta externalidad negativa, pero que muchas veces no se lo hace porque el costo incluso llega a ser cero, ¿no? Entonces me parece en esta primera parte poder reflexionar de eso, ¿no? De esta frase, no solamente a nivel personal, sino también a las empresas, que no solamente se trata de dañar al resto y yo pago una tasa de precio por lo que estoy dañando y ya cumplí con mi responsabilidad social, sino es un poco ir más allá de eso. Claro, siguiendo por esa línea, se menciona que para este tipo de problemas, una alternativa vendría a ser la regulación por parte del gobierno, eh, el gobierno teniendo como el actor principal del cuidado de la salud de las personas, ¿no? Pero lo menciona también como una superempresa con la capacidad de influir en nosotros, o mejor dicho, en los factores de producción, mediante decisiones administrativas. Además de eso, se destaca que la regulación gubernamental no está exenta de costos y puede ser costosa de implementar, ¿no?
Mm, Una parte también que recuerdo es que se menciona que la regulación gubernamental, al ser administrada por una entidad falible y sujeta a presiones políticas, no siempre conduzca a una mayor eficiencia económica. Eso vendría muy importante, ¿no? Y que eh, debido a esto, pues la regulación gubernamental directa puede ser una opción válida en casos donde el problema afecta a un gran número de personas y los costos de abordarlo a través del mercado y de las empresas son altos, ¿no? Sí, me gustaría añadir algo más sobre lo que dijo mi compañera Sofía acerca del teorema de Coase, hablando sobre la delimitación legal del derecho y el problema económico a través de un ejemplo, por ejemplo, la contaminación por parte de una empresa minera. En este caso se podía plantear quién debería pagar el cargo de este daño. En este ejemplo, se hace presente lo que es la delimitación legal del derecho y el problema económico, que es también conocido como el teorema de Coase. Para entender un poco más, hay que tener en cuenta que la delimitación del derecho legal se hace referencia a los límites y alcances de los derechos legales en una sociedad. Mientras, como ya mencionó mi compañera Sophie, el teorema de Coase va a hacer referencia a la asignación eficiente de los recursos ante la presencia de las externalidades, argumentando que las partes pueden llevar a una solución eficiente a través de la negociación, ¿no? Cuando los derechos de propiedad están claramente definidos y el costo de transacción son bajos. Y bueno, continuando un poco con lo que están comentando mis compañeros, hay otra parte de la lectura que Coase también menciona sobre esta intervención del mercado, ¿no? Como lo estaba mencionando Luis, y cómo esta intervención del mercado que se da por parte del Estado, que es el gran regulador a nivel de país, se podría decir, podría intervenir en estas fallas del mercado de manera positiva o de manera negativa, de acuerdo a las externalidades que se puedan ir dando, ¿no? Por ejemplo, dentro del texto te menciona que, bueno, el autor menciona que se puede dar estos dos tipos de regulaciones por medio tanto de los impuestos como de los subsidios. Los impuestos se estarían dando para aquellas empresas que estarían haciendo una externalidad negativa para terceros y los subsidios para aquellas empresas que estarían haciendo una externalidad positiva para la sociedad, ¿no? Me parece que es algo justo, se podría decir de cierta manera, por lo que había mencionado anteriormente, que esta regulación que está dando el mercado, que está dando el Estado, que diga el mercado, a estas fallas de mercado, se puedan dar por diferentes formas, ¿no? Sin embargo, creo que hay que destacar que pues a veces estas grandes empresas al tener tanto dinero no siempre van a ver esto como un obstáculo para realizar externalidades negativas, ¿no? Porque al ser tan grandes, al ser siempre tener mucho dinero, pues a veces no se llega a regular de manera correcta o no llegan a realmente tener esta parte un poco de sensibilidad ambiental, ¿no? Pero sí me parece muy interesante cómo es que el autor pues menciona que puede haber este tipo de regulaciones por parte del Estado a estas empresas que realizan no solamente externalidades negativas, sino también externalidades positivas. Y así, teniendo en cuenta de lo que hablaron acerca de la intervención del gobierno, me gustaría hacer hincapié en los impuestos pibuvianos o impuestos correctivos, que estos son especialmente para poder medir los costos sociales de las externalidades negativas, como ya mencionaron antes mis compañeros, ya que este tipo de impuestos solo se aplica a las actividades que no son beneficiosos para unos, como la contaminación,
Entonces se puede decir que el tratamiento pigouviano en la economía de bienestar es importante porque pone en énfasis la importancia de considerar los efectos externos en la toma de decisiones económicas y proponer medidas correctivas para las ineficiencias. Justo en la línea de mi compañera, quería mencionar que los impuestos pueden ser una herramienta efectiva para corregir las externalidades. También presentan desafíos como la dificultad de calcular el daño y la posibilidad de que los impuestos no logren el resultado deseado, ¿no? Además, los impuestos pueden ser regresivos y afectan desproporcionalmente a los grupos más pobres de la sociedad. En última instancia, la solución más efectiva para las externalidades, considero que pueden depender del contexto específico y de la naturaleza de la externalidad que se esté analizando. Es importante considerar tanto los enfoques, podría decirse, tradicionales como el teorema de Coase al abordar el problema de las externalidades y determinar de mejor manera corregir las fallas del mercado. Claro, si hablamos de mercado, eh, se destaca pues en el texto que si las transacciones fueran gratuitas, lo único que importaría sería la definición clara de los derechos y la previsibilidad de los resultados de las acciones legales de este mismo, ¿no? Sin embargo, cuando las transacciones de mercado son costosas, la justicia de una u otra forma influye directamente en la actividad económica. Y bueno, como añadidura, eh, hay casos donde las transacciones de mercado son costosas. eh, en estos casos, pues es deseable, según lo que he leído, que las cortes pues comprendan las consecuencias económicas de estas mismas, ¿no? Es decir, de sus decisiones. Eh, como sugerencia se da que deberían tener en cuenta esas consecuencias al tomar decisiones, reduciendo así la necesidad de transacciones y el uso de recursos asociados a estas, ¿no? Y bueno, aparte hace ejemplos específicos de ello, ¿no? Sobre todo casos reales, para ilustrar cómo las cortes a veces consideran las consecuencias económicas de sus decisiones. Bueno, para ir ya terminando, cerrando este conversatorio, quiero indagar un poquito más en la crítica que le hace Coase a Pillou y algunos puntos que mis compañeros ya han hablado sobre las fallas del mercado y también sobre la tarifa de precios. Sí, si no me equivoco. Y bueno, argumento más que nada, Coase, que pues se está tomando un enfoque erróneo, ¿no? A la comprensión de lo que dice Pillou, porque dice que se enfoca más que nada en la internalización de las externalidades, que ha llevado a esta comprensión errónea, ¿no? De cómo funcionan los mercados y cómo se podrían corregir estas fallas del mercado. Entonces, como que Coase sostiene que la doctrina de Pillou ha llevado a políticas incorrectas porque se ha centrado en la idea de que el Estado podría corregir estas fallas del mercado mediante la imposición de impuestos o la concesión de subsidios, como lo dije, para las externalidades positivas, ¿no? Para aumentar este tipo de externalidades. Entonces, sostiene que esta es una visión errónea porque no tiene en cuenta estos costos de transacción y los derechos de propiedad que existen en el mercado. Como que sostiene que estas propiedades son fundamentales para la asignación eficiente de recursos y que la intervención del Estado puede inferir con estos derechos y generar costos de transacción que pueden ser mayores que los beneficios de las internalizaciones de las externalidades. Entonces, al no tener en cuenta estos costos de transacción y los derechos de propiedad existentes en el mercado ya puede llevar a políticas erróneas y puede afectar, como dijo mi compañera, a las personas más pobres del país, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y no se está tomando en esa consideración que existe en esta realidad también, ¿no? Entonces, esta es una de las críticas que le hace Causa Pillow. Y bueno, no sé si alguien quiere más, agregar algo más para ir cerrando ya el video. No. Bueno, entonces más que nada, para ya ir cerrando, creo que es importante tomar en consideración muchos aspectos, ¿no?
no solamente algunos para poder tomar políticas correctas, sino también las diferentes realidades que puede existir en un país, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, aquí en Perú, que es un país multidiverso de muchas realidades, de muchas culturas, y que a veces existe una sola política o una sola ley no aplica para todos por igual, sino que siempre se tiene que tomar en consideración las diferentes realidades que vivimos, porque a veces creo que el peruano, o bueno, los limeños tenemos esta idea errónea de que Perú es Lima, ¿no? Y pues se tiene que tomar en consideración mucho más que solamente eso. Bueno, eso es por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira,